Hola, bienvenidos a Entre Textos, el canal de comentario de texto. En este caso vamos a ver un poco la estructura interna y externa del poema Me busco y no me encuentro, de Josefina de la Torre. Con respecto a la autora, hay que destacar que Josefina de la Torre fue una poeta, cantante, actriz y productora de programas televisivos de teatro a lo largo del siglo XX. Nace en Gran Canaria en una familia acomodada y es gracias a su tío Néstor de la Torre que comienza sus estudios de canto lírico, lo que le lleva a viajar de la mano de su hermano Claudio a Madrid, entrar en contacto con la generación del 27 y las Sin Sombrero y comenzar su producción poética. Este poema está incluido dentro del poemario Marzo Incompleto. Marzo Incompleto es un poemario en el que se reparte en cinco partes, en las que empieza a hablar de un tú poético al que no puede llegar, un tú poético que que es inaccesible. Y poco a poco descubrimos, ya en donde se encuentra este poema, Me busco no me encuentro, en la cuarta parte, que ese tú poético es ese hijo que nunca pudo llegar a tener. De esta manera descubrimos que quizá la insatisfacción por su esterilidad o su falta de fertilidad subyace en la temática de este poema en concreto. También se puede vislumbrar cómo afecta al yo poético y pudo afectar a la autora en su vida real este hecho, puesto que el poemario se extiende hasta que en la quinta parte el yo poético empieza a pensar en la muerte y en lo que la muerte puede significar, tanto en el hecho en sí de morir como lo que quedaría después del fallecimiento en la memoria de todos o en la posible vida que pudiera haber después. Teniendo entonces en cuenta esta trayectoria vital y teniendo en cuenta que además su trayectoria laboral fue en todos los aspectos muy fructífera, es cierto que parece que Me busco y no me encuentro se está hablando de una frustración por no tener una posibilidad de creación. Esto se puede ver en los versos en los que nombra, en los versos 8 y 9, donde dice no pude ser creación, no pude ser fruto, por lo que vemos que la tristeza o el desasosiego que siente y que marca su búsqueda interior tiene que ver con la falta de fruto, con la falta de descendientes o con la falta de creación artística. Lo cierto es que la temática del poema, se mire por donde se mire, no deja de ser una búsqueda interior. Es decir, no deja de ser el intento de autoconocimiento, de autoconcepto, la necesidad de encontrar una respuesta interna, una respuesta a una emoción que vive dentro de sí. Y esto es lo que se va a ver en este agónico poema en el que comienza y termina de la misma manera, buscando sin encontrarse, y donde da vueltas una y otra vez a esa idea de el vacío interno, el no hallar nada porque no hay nada que encontrar. Efectivamente, como hemos visto, tenemos un texto que comienza rondando por las oscuras paredes y concluye rondando por las sordas paredes. Esto crea una cierta estructura circular, una cierta estructura temática circular, que comienza y concluye con esa búsqueda, esa ronda, esa forma de buscar en forma de círculos, una ronda. Recuerda mucho a cuando entramos en un círculo vicioso, cuando entramos en una situación desesperada y no vemos fin ni salida. Esta estructura circular está soportada sobre una estructura métrica que se corresponde con una sílaba arromanzada. Si la sílaba es aquella estrofa compuesta por una serie de versos heptasílabos y en decasílabos
La silva romanzada está compuesta de versos alejandrinos que igualmente riman a gusto del poeta. Por eso aquí tenemos encuentro, misma, vacío, incertidumbre, tinieblas, esquinas. Esta estructura es muy propia de la literatura de la generación del 27 y de la literatura del siglo XX. Esta estructura métrica está basada en los principios posteriores al romanticismo, que quisieron romper con las reglas establecidas, con las reglas clásicas, y empezaron a utilizar el versolibrismo, es decir, versos que tenían una rima a gusto del autor, y no según marcaran las estrofas métricas tradicionales. Por eso, en esta literatura de la generación del 27, en esta búsqueda interior, en esta necesidad de explorar el yo que hay en la segunda en la segunda etapa de la generación del 27, esa fase más intimista de la generación del 27, encontramos este tipo de estrofas que se corresponden con el espíritu artístico de una época de libertad. Una vez vista la estructura externa, podemos empezar a establecer una estructura interna que, desde mi punto de vista, se divide en 3 partes temáticas. En un principio, en una primera parte temática, tendríamos estos versos, es decir, los versos del 1 al 5, en los que el yo poético habla de esa búsqueda interior que no encuentra. Una segunda parte temática que iría de los versos 6 al 11, en el que la causa que ha provocado esa tristeza, ese vacío. Y por último, la última parte temática, los 2 últimos versos del poema, los versos 12 y 13, donde retoma esa búsqueda interior mientras espera que llegue la muerte. Respecto a el carácter literario, podemos ver que este texto, lógicamente, como cualquier texto literario, busca la belleza del mensaje. Podemos partir de esta paradoja. ¿Por qué paradoja? Porque buscarse a uno mismo, que en principio alguien no se pierde de sí mismo, y no encontrarse, resulta paradójico, ya que difícilmente puedo perderme de mí mismo. Es imposible. Por eso resulta tan paradójico que alguien, en esta primera persona, este yo tan propio de la generación del 27, de la segunda etapa más intimista, se pierda de sí mismo, porque yo busco lo que he perdido. Por lo tanto, si me busco y no me encuentro, es que me he perdido a mí mismo y, paradójicamente, a pesar de yo siempre estar conmigo, no me encuentro. Negación se ve en este no acierto, no me encuentro, no este desalentado y lento desgranarse. Todas estas negaciones son las que el yo poético se pone a sí mismo por no lograr lo que desea. Todas estas negaciones son las que el yo poético se pone a sí mismo por no lograr lo que desea. Una vez que ha establecido esta paradoja que hemos visto al comienzo del verso primero, que a su vez da título al poema, al no poseer título propio, comienza esa búsqueda circundante, esa búsqueda agónica, sin salida, por oscuras paredes de mí misma, utilizando paredes como metáfora de su interior. Claro, si establecemos que el tema del texto es la infertilidad, las paredes de ese interior pueden ser las paredes de su útero, ese que no le permite ser madre. Si pensamos que es una simple búsqueda interior, esas paredes representan a sus emociones, a la parte más espiritual de Josefina de la Torre. Además, esas paredes tienen este adjetivo en forma de epíteto, dando la sensación de que tener un uso explicativo y no especificativo de esta cualidad, al ponerlo ante el sustantivo en español, da esa sensación epitética, quiere transmitir que todas las paredes
son oscuras. Es decir, que la oscuridad es una cualidad inherente de sus paredes internas. Como se puede ver en esta redundancia de estas paredes de mí misma. Resulta repetitivo y redundante, pero que quiere dejar clara que esa búsqueda está tan cerca de sí y tan lejos al mismo tiempo. Esa búsqueda le lleva a interrogar al silencio. Esta cierta personificación está adornada de cierta alegoría, ya que interrogar al silencio implica que el silencio tendría una respuesta, es decir, actuaría, se personifica, actuaría como un ser animado. Pero al no ser un ser inanimado el silencio, sino casi un ser etéreo, un ser, una idea abstracta, convertirlo en persona tiene cierto toque de alegoría, que es la representación mediante seres concretos de ideas abstractas. Además, interrogar al silencio implica no tener respuesta, porque el silencio no te va a responder. Así que la sensación de vacío es aún más intensa cuando dice que interroga al silencio. Es consciente de que está preguntando donde no va a encontrar respuesta. Por eso que no encuentra respuesta, lo que encuentra en su interior es este torpe vacío. Y otra vez encontramos el epíteto de torpe para dar la sensación explicativa y no especificativa de que todos los vacíos contienen esa cualidad. Y cuando habla de vacío, este vacío simboliza su interior. Podríamos pensar que Josefina de la Torre tiene una fuerte depresión, puesto que las personas cuando tienen fuertes depresiones internamente hablan de la falta de emoción. No es que se sientan tristes, es que no sienten absolutamente nada, es decir, un vacío interior. Quizá esa es la clave que nos enseña el estado de ánimo de Josefina o el estado de ánimo del yo poético cuando escribe este poema. Después de interrogar al silencio, lógicamente dice que no acierto en el eco de mis incertidumbres. Implica la repetición, porque un eco repite un sonido, de la pregunta. El yo poético quiere transmitir que sus preguntas no solo no tienen respuesta, sino que la respuesta es la propia pregunta una y otra vez. Así que el eco simboliza la repetición vacía, la repetición sin contenido. Termina esta primera parte temática con la idea de no me encuentro a mí misma. Nos ha explicado en esta primera parte temática ese sentimiento de vacío, esa búsqueda inquietante, esa ronda eterna que no le lleva a ningún sitio porque no me encuentro a mí misma. En la segunda parte nos va a explicar el motivo por el que no se encuentra. Dice, y ahora venimos de un pasado, en cierto modo, donde tenemos estos presentes habituales, para entrar en un presente actual. Y ahora voy como dormida en las tinieblas. Un símil, bellísimo símil, una comparación, que además quiere comparar la vida activa con su propia vida, que es ir dormida en las tinieblas. Es algo así, dormida en las tinieblas, a su vez, es una metáfora del sonambulismo. Porque el yo poético se encuentra dentro de la vida como si estuviera muerta, como si estuviera apartada de la vida, ya que dormida entre tinieblas me simboliza a un sonámbulo que vive en su mundo interior, pero parece que está en el mundo exterior. Esas tinieblas se refieren a la oscuridad, y es que en este poema vamos a encontrar muchas palabras que se refieren a la oscuridad, como tinieblas, noche, sombra. Tanteando
que es una cierta sinestesia, ya que utiliza un sentido, el tacto, para encontrar algo que tiene que ver con los sentidos internos, que es esa respuesta. La noche como oscuridad, una vez más, la oscuridad. La noche como parte de un todo, una sinécdoque, de todas las esquinas. Y nuevamente tenemos este símbolo, esquina, como símbolo del interior de Josefina. Pero además, al hablar de esquina, nos recuerda que está tanteando hasta el lugar más recóndito. Las esquinas son esas partes de la casa a las que no siempre se llega. Y así representa cómo esa búsqueda está siendo hasta la parte más íntima, la parte más oculta, la parte más inaccesible de su interior. Y aún así, allí tampoco encuentra nada. Y es en este momento cuando, mediante un bellísimo paralelismo, nos encontramos con esos versos, los más importantes, los versos 8 y 9, donde explica precisamente cuál es la causa de su tristeza. Y no pude ser tierra, que es símbolo de fertilidad y que se relaciona con el fruto. La tierra es lo que da fruto y el fruto, símbolo de creación, ni esencia, ni armonía. El símbolo de la esencia es un símbolo traído a raíz de la idea propia de una mujer de principios del siglo XX, de que la mujer, para encontrar su yo más interno, debía ser madre. Es decir, que la maternidad venía a completar la esencia femenina. Y de ahí que diga que ahí no puede ser tierra, ni esencia, ni armonía. La armonía, además, como símbolo de aquel sonido agradable que provoca una música estructurada. Para una mujer que es cantante de ópera, tiene mucho sentido que el no ser madre o el no hallar algo en su interior lo relacione con la armonía musical, con el equilibrio musical. Porque esa búsqueda interior le ayudaría a equilibrarse. De ahí que todos estos símbolos, que además están de forma paralelística con los otros 4 símbolos que hay posteriormente, marquen el centro neurálgico del contenido de este poema. Los otros símbolos que tenemos son tierra con fruto, armonía puede ir enlazado con sonido, esencia con creación y universo con todo aquello que puede ser creado. El universo me permite ver algo que es infinito, como podría ser, por ejemplo, un ser humano, o como podría ser cualquier producto artístico que podría darte la inmortalidad o que fuera eterno en cuanto a que quede subyacente en la mente, en el recuerdo, en la memoria o en el acervo cultural de un pueblo. En cambio, ¿qué tiene? En cambio, lo que tiene es un desalentado y lento desgranarse. Podemos ver en desgranarse el tópico del tempus fugit. El tópico del tempus fugit se refiere a ese tiempo, esa vida que se escapa, que huye. Y ese lento desgranarse puede simbolizar el paso del tiempo, desaliento, y que cuando algo es desagradable parece que no termina nunca y que se alarga eternamente. De ahí que ese paso del tiempo sea lento, debido a la tristeza que conlleva todo ese tiempo. Ante la idea de que el tiempo todo lo cura, un poquito Josefina de la Torre nos quiere demostrar cómo el tiempo, en su caso, no le ha traído ni la cura ni las respuestas, sino que ha generado aún más dudas. Que además es un tiempo que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Herida es la parte por el todo, es decir, una sinécdoque,
Porque el todo sería el dolor. La herida quiere representar al dolor. El dolor en el que se convierten todas sus preguntas. Aquellas preguntas que hacía al comienzo, aquella interrogación al vacío, que con el paso del tiempo no terminan de tener respuesta. Solo crean más dolor. Y todo ese dolor que siente genera nuevas preguntas. Retoma ese rondo con una estructura repetitiva, un paralelismo, porque repite casi la misma estructura, pero lo que antes eran oscuras paredes, ahora son sordas. Oscuras paredes, antes no podía ver y ahora tampoco puede oír. Sordas paredes. Teniendo de nuevo este símbolo de paredes. Esperando el momento de descubrir mi sombra. Y sombra actúa como símbolo de la muerte. La sombra no deja de ser ese yo mismo en oscuro. Ese reflejo de mí que no soy yo. Y de ahí que en este texto cargado de oscuridad, la sombra nos recuerde una vez más a encontrarse a sí misma cuando ya todo sea oscuridad, cuando ya todo sea muerte. Quizá con la llegada de la muerte encuentra la respuesta. Y bueno, este es el comentario breve y rápido de Me busco, no me encuentro, de Josefina de la Torre. Un poema cargado de simbolismo propio de la generación del 27, a pesar de que ella lo haya publicado en el año 68. Es decir, aunque Marzo Incompleto es un poemario de la posguerra, todo hace sospechar que este poema fue escrito anteriormente, o al menos fue escrito bajo las características y premisas no de la poesía social de la posguerra, sino de las características de la poesía de la generación del 27, a la que Josefina de la Torre perteneció. Muchas gracias y espero que les sirva de ayuda.